¿Cómo están, chiquillos? Qué bueno verles. Oye, voy a aprovechar de hacer un video ya. Porque hace tiempo que no somos tantos. A ver, vamos a grabar. Saluden. ¿Para subir? Ya. Ahí va. Excelente, muchas gracias. Esto es para el video. ¿Se acuerdan que le habíamos pedido ayuda para el video? Bueno, llegaron unas fotos del año La Pera. Entonces, la idea es que también el video sea un poco actual. Bueno, les saludamos. También saludamos a los que están conectados por Zoom. Qué bueno que encendieron sus cámaras varios. Queremos verle, a ver, a Valentina, las Valentinas, la Jenny, Marcia, qué bueno que nos acompañas nuevamente, a la Connie, y parece que hay alguien por primera vez. A ver, veo a una Paola. A ver si puede también encender su cámara. Le queremos conocer. A ver si está por ahí. No, parece que no está. No está la Pao, ¿o sí? ¡Ahí está la Pao! ¿Cómo estás, Paola? Qué bueno que encendiste tu cámara porque los chiquillos no te conocen. A ver si puedes desactivar tu micrófono. Perdón, activarlo. Te escuchamos, a ver. Hola, buenas noches. Un placer. Hola. ¿Cómo estás, Mile? Bien, Pau, qué bueno que te pudiste conectar. No sé si los ves, pero acá te están saludando, te están dando la bienvenida. Estamos muy contentos que ahí Gracias. estamos muy contentos que te puedas conectar. Les cuento que la Pau Gracias. es mi compañera de trabajo y nosotras no nos veíamos hace tiempo. No estaba galleteado, sí. Bueno, ella es mi compañera de trabajo y hace tiempo que no nos veíamos, pero últimamente hemos estado coincidiendo los martes. Entonces, la Pau me ha contado un poco su historia. Ella también participaba en la iglesia en Venezuela y era una participante activa. El Señor lo usaba harto. Entonces, que estamos contentos de que puedas participar también hoy día con nosotros, que el Señor también te hable, Pau, así como a todos los que estamos acá presentes. Bueno, chiquillo, en vista del tiempo, empieza ahora el tema que le vamos a compartir en el día de hoy con nuestro expositor Daniel Vidal. Hola, ¿cómo están? Qué bueno. ¿Qué? Hoy se escucha con mucho retorno aquí. ¿Qué cosa, Dani? ¿Ah? ¿Qué dice la Nelly? ¿Quiere dar testimonio? Ya, Nelly, dale. La Pati te quiere dar testimonio. Ya. ¿Cómo? Australia. Australia, si Dios quiere. Por ahí. Pronto. Ya. No, pero falta todavía, Era secreto, sí. No, mentira. Mentira. Con 1 litro de aceite. Ya. ¿Oliva? De Israel, para que sea más santo. Ya. Ya. El joven Jesús. Hoy día, antes de que empecemos con la temática, por favor, si vamos a Lucas 2, del 39 al 52, el pasaje que vamos a estar compartiendo hoy día. Ya. Voy a necesitar harta ayuda porque vamos a leer harto. Así que yo creo que los que están en la casa, en Zoom, van a tener que acompañarme con la lectura. Va a estar proyectado de todas maneras en la pantalla. ¿Ya? Lucas 2, del 39 al 52. ¿Todos lo tienen? ¿Sí? Bien, vamos a leerlo primero y
para que oremos y le entreguemos el tema al Señor. Yo lo voy a leer acá, esta es versión textual. Dice, y cuando hubieron cumplido todas las cosas conforme a la ley del Señor, regresaron a Galilea, a su propia ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Y cada año sus padres iban a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando él llegó a ser de 12 años, subieron conforme a la costumbre de la fiesta. Y habiéndose cumplido los días, mientras ellos regresaban, el joven Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Suponiendo, pues, que estaba en la caravana, anduvieron camino de un día y lo buscaban entre los parientes y conocidos, pero al no hallarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, no solo oyéndolos, sino también haciéndoles preguntas. Y cuantos lo oían, quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas, y al verlo, quedaron sorprendidos. Y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos hiciste esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado angustiados. Les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que me es necesario estar en lo de mi padre? Pero ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos y fue a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas las palabras en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en favor para con Dios y los hombres. Oremos y le entregamos el tema al Señor. Señor, gracias por este tiempo. Espíritu Santo, te entregamos este tema a ti, esta enseñanza. Por favor, toma mis labios. Señor, que hoy día sea tu palabra predicada en este lugar, Señor, que hoy día tú nos hables, que tengas misericordia de nosotros, Señor, y podamos recibir de ti, Señor, y tener un corazón dispuesto también para escuchar tu voz. Señor, que esta semilla sea sembrada en nuestros corazones y pueda crecer, Dios, por favor. Enséñanos, Señor, a escucharte, a prestar atención, Señor, a estar atento a tu voz. Por favor, Dios, habla en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Bien, es largo el pasaje, pero no sé si ustedes sabían, bueno, yo no estaba seguro, pero Lucas es la única parte donde habla de la infancia de Jesús. Lucas 2, en toda la Biblia, no hay más relatos. Entonces, cuando uno ha escuchado, no, es que los años perdidos de Jesús, o Jesús fue a la India, y miles de cosas, uno tiene que ir a Lucas 2 y ahí aparece lo que el Evangelio, la Biblia y el Señor quiso que nosotros supiéramos de la infancia de Jesús. ¿Ya? En el relato, vamos a contextualizar un poquito, en el relato, ¿cierto? Venían los padres, subían, ¿cierto?, a Jerusalén a las distintas fiestas, y en una de esas de este tole-tole que había, ¿cierto?, las caravanas gigantes, porque no eran los 3 o los 4 o las familiares, sino que eran miles de personas que subían, ¿cierto? Y entre esas miles de personas había miles de niños jugando, y los parientes y los conocidos, y etcétera, etcétera. Entonces, entre eso, Jesús se perdió por ahí. Pero no se dieron cuenta porque el papá iba en un lado, probablemente, y la mamá en otro lado, probablemente, y el niño iba por ahí jugando para allá, para acá, entonces probablemente no se dieron cuenta hasta muy avanzado que Jesús no estaba. Cuando se dieron cuenta que Jesús no estaba, ¿qué hicieron? Empezaron a buscarlo, y como era de 3 días de camino, ya en el segundo día se dieron cuenta, y el tercero volvieron, y lo encontraron que estaba en el templo. En el templo, conversando con maestros de la ley, o con los doctores de la ley, el Señor Jesús. Es interesante porque el Evangelio, o Lucas, en este caso, pone un detalle de la edad del Señor Jesús. Y el detalle es que él tenía 12 años. A los 13 años, ¿cierto? Los judíos ya tenían su graduación, ¿cierto? Su fiesta, y eran ya adultos, entre comillas. Entonces, por eso él le pone énfasis, porque de los 12 años él ya era consciente de su identidad. El Señor Jesús ya era consciente de su identidad. Y hay un pasaje que dice que la gracia de Dios era sobre él, y que también él crecía en sabiduría. La gracia de Dios era sobre él, en Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y la gracia de Dios era sobre él, nos está refiriendo a la gracia que nosotros tenemos.
porque nosotros somos pecadores, necesitamos de la gracia de Dios. Él era Dios, no era pecador, no necesitaba de ese tipo de gracia, sino que cuando dice la gracia era sobre él, el favor de Dios estaba con él, ¿cierto? Él era bendito ante los ojos del Padre, ¿cierto? Él era agradable ante los ojos del Padre. La gracia estaba sobre él y crecía en sabiduría. A mí me llamaba la atención porque la verdad que nunca le había puesto tanto énfasis en la infancia del Señor Jesús, porque no es tanto lo que habla de la Biblia, ¿cierto? Solo Lucas 2 habla de eso. Pero es interesante conocer que el Señor Jesús ya sabía a los 12 años de edad, y probablemente antes, pero a los 12 años de edad que pasa esto, que él ya tenía claro su identidad, quién era, su propósito. Porque él dice, ¿no sabías que yo tenía que estar en la casa de mi padre o en los asuntos de mi padre? Lo tenía súper claro. A los 12 años de edad, ella lo tenía súper claro. No era, a ver, era un niño humano, ¿verdad? Era un niño, un adolescente. Se jugaba, se caía, se mandaba embarrada, etcétera, pero nunca pecó. Al ser niño, nunca pecó. Nunca nunca le faltó el respeto pecando contra Dios, por ejemplo, pero aún así era niño. Entonces jugaba, se escondía, se perdía, pero él tenía claro que él era el Hijo de Dios. Me llamaba la atención porque esto no parte a los 30 años cuando él inicia su ministerio públicamente. Él ya a los 12 años, él ya sabía su propósito. Él ya sabía que él era Dios. Por lo tanto, el Señor Jesús desde siempre fue Dios, desde antes de la fundación del mundo. Y cuando él era niño, joven, adolescente acá en la tierra, iba creciendo, él ya sabía que él era Dios. Él ya sabía su propósito. Bien, no sé si podemos ir a Lucas 2:49. Lucas 2:49. No sé si hay alguien ahí que me pueda ayudar. Vale, Seriche, ¿me puede ayudar con Lucas 2:49, por favor? Esta es versión textual. Ya. Dice, les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que me es necesario estar en lo de mi padre? Gracias, Vale. ¿No sabíais que me es necesario estar en lo de mi padre o las cosas de mi padre? ¿Es otra traducción? ¿No sabíais que me es necesario estar en lo de mi padre? Cuando se refiere a padre, es interesante. Si lo podemos comparar, vamos a Juan 5:18, a ver si todos pueden ir rápidamente a Juan 5:18. Es interesante cuando dice lo de mi padre. ¿Por qué? Porque en la época, cuando se refería a padre, los judíos hablaban de Dios Padre, pero refiriéndose como al Padre de Israel, ¿cierto? O al Creador en general. Pero nadie le hablaba como padre de manera personal. De hecho, cuando el Señor Jesús habla de padre personalmente, lo vamos a ver en Juan 5:18, dice, entonces, por esta causa, ya el Señor Jesús era grande, entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, en esta parte que pongamos énfasis, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto ya el Señor Jesús era de grande, con los fariseos, ¿cierto? Cuando tenían encontrones, ya tenía sus discípulos, y si volvemos a Lucas 2:49, el Señor Jesús tenía 12 años. ¿Y cómo se refiere a Dios? Como su Padre. Por lo tanto, él de niño, ya nuevamente confirmamos que el Señor Jesús ya sabía que Dios era su Padre personal. A diferencia de los mismos maestros de la ley en los que estaba, que ellos por costumbre se les decía Padre, pero Padre porque era el Padre de Israel, por ejemplo. O era el Padre porque era el creador del mundo. Y hasta el día de hoy los judíos le llaman Padre, ¿sí? Por supuesto, pero no como un Padre personal, como el Señor Jesús lo decía, porque se hacía igual a él, teniendo 12 años de edad. El Señor Jesús era sabio, con una sabiduría de lo alto. No sé si alguien conoce aquí a alguna persona o algún niño o joven de 12 años o algún superdotado de 12 años con una capacidad intelectual muy grande. Yo busqué varios, no los anoté ninguno. De hecho, se me olvidaron todos. Pero hay muchos, como, no sé, estoy hablando de Einstein, no sé si Einstein era de niño superdotado, pero tenían una capacidad intelectual, un coeficiente intelectual muy alto, ¿verdad?
muy altos de cuando eran niños, muchos. Pero el Señor Jesús, con su sabiduría, a esa edad, era mayor que todos ellos. ¿Por qué? Porque su sabiduría provenía de lo alto. Y es interesante porque en Lucas 2, del 46 al 47, nos vamos a ir paseando siempre por Lucas 2. Lucas 2 del 46 al 47, no alcanzo a ver con el brillo, ¿quién me puede ayudar? Maca, Galdames, ¿me puede ayudar con Lucas 2, 46 al 47, por favor? Sí. Y aconteció que después de 3 días lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, no solo oyéndolos, sino también haciéndoles preguntas. Y cuantos lo oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Gracias, Maca. Esta parte a mí me llamó la atención, porque siempre que lo leí lo pasaba por alto. Pero cuando dice, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, esta palabra, sentado, es eperotonta. Mi griego no es muy bueno, pero eperotonta. ¿Y qué significa? No significa que estaba sentado como un niño más haciendo preguntas, sino que significa, la palabra es mucho más profunda y tiene que ver con que uno está sentado a la par con sus colegas discutiendo de algo. Eso significa. Por lo tanto, el énfasis que le da Lucas en este caso, cuando en este pasaje se está refiriendo que el Señor Jesús no solo era un niño más, sino que el Señor Jesús estaba a la altura de los maestros de la ley discutiendo. Y por eso es que cuando le oían, se sorprendían, porque él estaba a la par de ellos, a los 12 años de edad. Por eso es que su sabiduría era mucho mayor que el de ellos, por eso él se sentaba como con sus pares, siendo que ellos eran maestros de la ley, ¿cierto? Y el Señor Jesús tenía solo 12 años. Pero es interesante porque ya de niño todos se asombraban de la sabiduría del Señor, todos. Lucas 2:52, por favor. Lucas 2:52. ¿Leo? Ya, no sé quién dijo. Maca. Ya, Maca, dale, gracias. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en el favor de Dios y de toda la gente. ¿Mm? Jesús creció en sabiduría y en estatura, y en el favor de Dios y de toda la gente. El Señor Jesús era una persona común y corriente en el sentido humano, ¿verdad? O sea, no es que, como decían los gnósticos, y probablemente hay una teoría, entre comillas, o una postura, que hablan de que por qué Lucas tuvo que escribir estas cosas, quizás porque por la filosofía o la corriente gnóstica que había, que decían que el Señor Jesús no era con cuerpo físico, sino que apareció nomás, en pocas palabras. Pero con esto nos podemos dar cuenta que el Señor Jesús crecía en sabiduría, pero también crecía físicamente. O sea, él iba creciendo. Él era un joven normal, pero era Dios, pero era un joven humano, ¿sí? 100% humano. Por lo tanto, también crecía espiritualmente. Cuando habla en gracia con Dios, que crecía en gracia con Dios, él crecía espiritualmente y crecía con sus pares, ¿cierto? Con el resto, con la demás gente, crecía socialmente también y se iba ganando el respeto de a poco, ¿verdad? De las demás personas, porque se asombraban de su sabiduría, se asombraban de él. Si vamos a Pedro, primera de Pedro 1, del 18 al 20, ¿sí? ¿Quién me puede ayudar? Dani González, ¿me puede ayudar, por favor? Sí. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. Gracias, Dani. Entonces, déjalo ahí nomás, Rodrigo, por favor. Cuando habla de aquí, sino con la sangre preciosa del Mesías o de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. Cuando el Señor Jesús murió, Él murió conociéndonos, ¿verdad? Sabiendo. Cuando nosotros decimos, no, si el Señor Jesús nos entiende. ¿Por qué nos entiende? Porque Él también vivió entre nosotros y vivió, como decía el versículo anterior,
creciendo en sabiduría, físicamente, con el resto, ¿cierto? Espiritualmente, con el favor de Dios, pero Él nos puede entender por eso, porque Él tuvo 12 años. Él fue niño, Él fue joven, Él fue creciendo de a poco. Quizás la Biblia no lo tiene registrado, Dios sabe por qué, ¿cierto? No lo tiene registrado, no se fue a la India claramente, como dicen algunas cabezas de pescado por ahí, ¿cierto? Pero lo que sabemos del Señor Jesús, de su infancia, es que Él fue normal, por lo tanto Él nos entiende. Él entiende a los que tienen hijos, por ejemplo, acá, Él los entiende. Porque Él no solamente murió por nosotros siendo Dios, así de lejos, sino que Él se hizo hombre entre nosotros y vivió despojado, ¿cierto?, de su gloria, no de su deidad, pero sí de su gloria, y vivió entre nosotros y por eso nos entiende. Jesús se desarrollaba normalmente. Si vamos a Lucas 2:51, ¿por qué yo les digo todo esto? Recapitulemos antes de pasar a Lucas 2:51. Es porque si recapitulamos, el Señor Jesús, cuando se pierde, tenía un propósito de partida. No era porque Dios no tenía idea que su hijo se perdió. No, estaba en el plan de Dios que Él se perdiera, que Él fuera al templo, que todo ese contexto fuera un contexto religioso de fiestas. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús llega al templo, Él habla con sus pares. 12 años, pero Él habla con sus pares. O sea, imagínense aquí un niño de 12 años en conexión. En un niño de Hey, hablando con cualquier tiempo completo a la par. Imagínense esa escena, hablando con Juan Caviere. Imagínense un niño de 2 años hablando con Juan Caviere en este momento. Esa escena es la que pasó en el templo, guardando las proporciones, ¿verdad?, de que el Señor Jesús era Dios y que los doctores de la ley eran cuáticos, po. Eran doctores de la ley, o sea, eran sabios, pero eran personas religiosas. O sea, un niño no le podía hablar a la par. ¿Sí? Pero la manera de enseñar en Israel era así, era de diálogo. Era que un niño le preguntaba a un maestro de la ley y el maestro le respondía. Esa es la forma de enseñar que se tenía en Israel. Por lo tanto, era válido que el Señor Jesús le hiciera, y probablemente no estuviera solo, sino que con más niños, que le enseñaran, porque recuerden que el contexto era que iban al templo, iban a las fiestas judías, por lo tanto muchos niños iban y estaban los maestros, y los maestros de la ley salían en un día específico, no recuerdo cuál, que iban y enseñaban también en la plaza públicamente y que los niños se les acercaran, ¿cierto? Porque después, ¿cierto?, cuando ellos van creciendo, como el Señor Jesús, ¿cierto?, fue creciendo, tenían una escuela y se acercaban a algún maestro de la ley y eran sus discípulos, ¿cierto? Y muchos querían ser discípulos de ciertos maestros, ¿cierto? Por eso cuando el Señor Jesús le dice, me estoy saliendo, pues le dice, ven y sígueme, porque él ya era un maestro, un rabino. Entonces que alguien te dijera, ven y sígueme, un rabino, era espectacular. Por eso dijeron que sí, entre otras cosas. Entonces, todas estas cosas tenemos que anidarlas en nuestro corazón. El Señor Jesús realmente fue Dios, realmente sabio, nos entiende. Y no solo eso, sino que a los 12 años, como se dice en la jerga Coa, le daba 1000 patadas a todos los fariseos, ¿cierto? En sabiduría. A los 12 años ya le daba 1000 patadas a todos los fariseos. Entonces, cuando nosotros sabemos eso, entendemos que nuestro Dios, que nuestro Salvador, tenía 12 años, tuvo 12 años, hablaba, se sentaba a la par de los demás, se asombraban de él, no lo retaban, sino que se asombraban de lo que él decía. O sea, desde niño el Señor Jesús fue tan sabio que es impresionante cómo Lucas escribe solamente este pasaje de la infancia del Señor, porque después se salta ya a cuando él ya es más grande. Pero este pasaje solamente demuestra la sabiduría del Señor Jesús, demuestra cuán importante el Señor Jesús, cuán importante era para el Señor Jesús el conocer la palabra de Dios, la Escritura. Él conocía la Escritura a los 12 años, a los 13 ya era adulto. A los 12 años él ya conocía la Escritura, él era sabio, él hablaba con el resto de la Escritura, él era sabio. Entonces, cuán importante es esto y que como cristianos debemos saberlo y anidarlo en nuestro corazón. Por eso es que el siguiente
versículo que era Lucas 2:51, que también a mí me gusta mucho este versículo, y lo vamos a comparar con Lucas 2:19 que viene antes. Lucas 2:51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre, María, guardaba todas estas cosas en su corazón. Esta frase a mí me gusta mucho, cuando dice, guardaba todas estas cosas en su corazón. Si vamos antes a Lucas 2:19, si alguien me puede ayudar, Lucas 2:19, no veo para allá con el brillo. Claudia Gaete, me soplan por ahí. ¿Me puede ayudar con Lucas 2:19, por favor? Lo leo. Dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Gracias, Claudia. De nada. María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón, todas las cosas que le decían de su hijo. Y luego acá en el 2:51, meditaba todas las cosas que pasaban con su hijo. Y todas las cosas que iban ocurriendo, María la iba meditando en su corazón y las guardaba en su corazón. En otra versión decía que la guardaba meditándolas. O sea, ella guardaba las cosas que iban pasando. Entonces, la pregunta, a mí cuando yo era niño también me enseñaron eso. No sé quién habrá sido, la verdad, pero era también, guarda estas cosas en tu corazón. Las cosas que tú vas viendo del Señor, guárdalas en tu corazón. Anídala en tu corazón, medítala, pero guárdalas como si fueran tesoros. Entonces la pregunta es, ¿nosotros guardamos estas cosas en nuestro corazón? ¿Guardamos la escritura, lo que Dios, no específicamente la escritura como si fuera algo memorizándolo, sino que no un pasaje en específico, sino las cosas que Dios hace, que nos asombra? Que a María la asombraban esas cosas, entonces ella las guardaba en su corazón porque la asombraban. Entonces las cosas que Dios hace en nosotros, en el resto, y que nosotros nos asombramos, las guardamos en nuestro corazón. Ese es como en esta frase del versículo es como lo que a mí me motiva a guardar las cosas de Dios en mi corazón. ¿Por qué? Porque después va a pasar el tiempo y no sé, un tiempo de aflicción quizá, o un tiempo de lo que sea, y ahí van a estar guardadas en mi corazón, y van a ser de ánimo, de fortaleza, no sé, de muchas cosas, ¿sí? No solamente las promesas que Dios hace a nuestra vida, sino que las cosas que Dios nos asombra, un testimonio de alguien, no solamente cosas específicas el Señor me habló en este versículo, sino que mira lo que hizo el Señor, mira lo que están hablando de Dios en tal lugar, mira lo que está ocurriendo en tal persona, las guardo en mi corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, según Lucas 2:52, si vamos a Lucas 2:52 nuevamente, por favor. Lucas 2:52 no sé si alguien la tiene ahí. Vale, Seriche, ¿me puede ayudar con Lucas 2:52, por favor? Ahí está en pantalla. Dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en el favor de Dios y de toda la gente. Ya, gracias, Vale. Entonces aquí vamos a tomarnos en este pasaje, Lucas 2:52, y vamos a desglosarlo un poquito, pero un poquito de práctica, para que lo desglosemos. Entonces, el Señor Jesús crecía en sabiduría. La pregunta es, ¿cómo yo puedo aplicarlo a mi vida esto? ¿Cómo yo puedo crecer en sabiduría? Ejemplos prácticos. Necesito que conversemos prácticamente. ¿Cómo yo puedo crecer en sabiduría hoy, ahora? ¿Alguien sabe? ¿A alguien se le ocurre algo? Si yo, por ejemplo, Ale Muñoz, te pregunto, una persona que yo no soy cristiano, no conozco de Dios, y leo este versículo, oye, pero ¿y yo cómo puedo crecer en sabiduría? Leyendo la palabra de Dios, practicándola. ¿Ya? ¿Sí? ¿Bien? ¿Alguien más? ¿Rigo? Al principio de la sabiduría, el temor a Dios, dice el Rigo. Te estoy traduciendo para... Conociéndolo, teniendo temor de Dios, conociéndolo a través de su palabra, dice el Rigo. Bien, perfecto. Ahora, él crecía espiritualmente, ¿verdad? En estatura y en el favor de Dios. Es como crecer espiritualmente. Entonces, la pregunta es, ¿yo estoy creciendo espiritualmente? No les voy a preguntar
específicamente si usted está creciendo espiritualmente o no, pero es para que nos cuestionemos. Estoy creciendo espiritualmente y la pregunta es, ¿cómo yo puedo crecer espiritualmente? Pati Díaz, ¿cómo yo puedo crecer espiritualmente? ¿Ya? Enseñando la palabra de Dios a otras personas, dice la Pati, y todo lo anterior. Vea, orando, pasando tiempo con Dios en oración, ya, buena, buena. Aquí no hay respuesta incorrecta por si acaso, es para que todos nos edifiquemos. También dice que él crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente, de toda la gente. Por lo tanto, él también crecía, ¿cierto?, en su madurez social con los demás. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo crecer o madurar socialmente o ganarme el favor de toda la gente o de la gente en el ministerio, por ejemplo? Nelly, muy buena pregunta. ¿Pero cómo? Espérate, qué bueno que. Ah, claro. Es parte de madurar. Los roces. Rigo. Bien, relacionado. Hoy en día se relaciona más con el celular. Mile. Ujú. Bueno. Alguien del Zoom. Le repito la pregunta. ¿Qué puedo hacer para crecer socialmente o ganarme el favor de las personas? Dani, Tere. No se escuchaba mucho por acá lo que estaban opinando, pero no sé si lo habrán visto, pero eh, yo creo que compartiendo, teniendo preocupación igual por la gente, orando por las personas. ¿Se escucha, no? Sí, sí, es que estaba hablando la Ya. Tere y dijo Ah, Dani, ya. pero parece que escuchaste tú, Dani. Sí. Ah, Espérame. pensé que estaba hablando acá ya. No, Eso no, era. espérame. Tere termina la idea y Dani tú. Tere.
¿Proverbios cuánto? Proverbios 3 del 3 al 4. Proverbios 3 del 3 al 4, dice la Tere. NTV. Dani González, ahora sí. Eh, ya. La pregunta que tú hiciste, bueno, no se escucha lo que están hablando entre ustedes y no sé si también lo habrán mencionado, pero yo creo que la forma es como relacionándose más con las personas, si bien por el tema de la pandemia todos nos distanciamos un poquito más y ha costado un poco más incluirse en algunos casos, me incluyo, me ha costado un poquito más poder asistir aún, pero aún así teniendo preocupación, si tú sabes que hay alguien de tu ministerio, de tu iglesia que tiene problemas, por interno preocuparse, orar, estar pendiente de las necesidades. A eso iba. No sé si lo habrán mencionado también o qué es lo que dijeron. Si lo puedes compartir igual para saber, porfa. Gracias, Dani. ¿Alguien más? En el chat. ¿Quién? ¿Qué dice? Claudio, ¿dónde? En intimidad con el Señor, teniendo un buen testimonio. Di que repitan la idea para el Zoom. Un resumen, porfa. No se escucha nada de lo que opinan. Aquí le hicimos a propósito. Para que vengan. Es para que vengan. Esto es solamente la parte premium, que cuando estáis suscrito en algo, esto es solamente con suscripción. Hola, ¿cómo están? Perdonen que esté sin cámara. Dani, es que si fuera para la parte premium, entonces no transmitiríamos por Zoom y haríamos la reunión presencial, pienso yo. Entonces igual es bueno hacer un resumen de lo que opina la gente, así poquitito, así, sí, está bien lo que dice la tele, dice tal cosa, no sé. Pienso yo, porque aquí hay un silencio, ¿me explico? O por último, hacer que la gente pase adelante a opinar. Es mi humilde opinión, gracias. Ok. Sí, es bueno. Pasemos a opinar adelante. No sé si llega el micrófono para allá. Pasémoslo. Dale. Pasémoslo. Mientras tanto, Maca Galdames, la misma pregunta. ¿Cómo podemos crecer en favor con las demás personas? Yo creo que todo primero, dejarse de mirarse uno el ombligo y poder ir creciendo y acercándose a los demás a través de la escucha, a través de tener este tiempo con la persona. Y como bien decían algunos, que en el caso de la que estamos por Zoom de la Dani, es tener este tiempo, si uno de ellos está pasando por situaciones complejas, estar presente, estar escuchando, y así poder compartirle también al Señor y también por nuestro testimonio que también la Claudita nos mencionaba. Eso también a nosotros nos va a hacer que nos podamos acercar al otro, porque va a haber algo distinto y eso también les va a llamar la atención y van a querer saber un poco más de por qué tenemos algo distinto en nosotros. Pero en sí es morir a uno, entregarse al servicio del otro si nosotros queremos llegar a que los demás conozcan de la palabra de Dios. Gracias, Maca. Nelly, un resumen. Un resumen. No, lo que pasa es que a mí me llamaba la atención cuando dice que hoy le pedimos disculpas. Espérame, Nelly, ¿se está escuchando? ¿Se escucha? ¿Se escucha Sí, cómo se ese escucha? micrófono se escucha, dale nomás. Que dice que Jesús crecía en sabiduría y en sus relaciones sociales. Entonces, mi opinión era que es importante saber relacionarnos entre nosotros como iglesia, que a veces sucede eso, porque hay gente que lleva mucho tiempo y aún le cuesta relacionarse. Y una de las cosas que decía la Mile era que por falta también de madurez, de sanidad, entonces que Jesús crecía en esa relación, que nosotros la necesitamos y que a pesar de los años que llevamos en Cristo, aún nos cuesta muchas veces en relacionarnos. Eso. No sé si alguien quiere decir. El Juan también dijo.
Bueno, justo ayer estábamos viendo un versículo por el Congreso de CT que viene el domingo, que está en Efesios 4, del 3 al 4, pero si partimos del 1, Pablo, después de decir que es preso en el Señor, dice que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Y después el 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En la versión NTV dice, hagan todo lo posible por estar unidos. Entonces, yo creo que eso, un poco lo que dice la Maca, es morir a uno. Yo recuerdo bien cuando yo, en los tiempos que era un soldado caído, que me costaba, que ustedes todos saben que yo ahora estoy casado, pero me costó, y a veces estaba, de verdad era un soldado caído, y mis amigos morían a ellos mismos y escuchaban, seguramente en su mente decían, oh, yo otra vez, el mismo discurso, pero se dan el tiempo para escucharme, para darme un versículo, y yo se lo agradezco a todos. Hubo mucho, no los puedo nombrar a todos en honor al tiempo, entonces eso me recuerda que sí, pues que a veces uno necesita tal vez ser escuchado solamente y ya con eso uno se siente bien y se siente que tiene una familia que te apoya y que te motiva. Eso. La Tere. Ya, yo había leído Proverbios 3 del 3 al 4, que dice, nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen, átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio, escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás buena reputación. En el fondo, que lo primordial es la lealtad y la bondad. La bondad también es mostrar el bien a la otra persona. Entonces, se relaciona mucho con lo que las demás personas están diciendo, que es preocuparse por el otro, estar ahí, orar, no solamente escuchar, sino que también orar por esas personas que sabemos que posiblemente no están bien. Y el tema de la bondad se relaciona también con nuestra relación con Dios, en el hebreo original. Eso. Bien. Y para ir terminando, la última pregunta, según Lucas 2:52, no sé si era el 52 en este caso, cuando decía que María guardaba todas las cosas en su corazón. Para que opinemos entre todos y se escuche. La pregunta entonces es, como María guardaba todas las cosas en su corazón, y cierto que digamos que nosotros también deberíamos hacer lo mismo, la pregunta es, ¿hay alguien de aquí que se pueda contar que haya guardado algo en su corazón de parte de Dios y que ahora pueda decir, mira, yo guardé esto en mi corazón y el Señor me habló en este tiempo y recordé de lo que había guardado en mi corazón? No que estoy guardando algo en mi corazón en contra de alguien, que se entienda, sino que alguna palabra de Dios, algún hecho que Dios hizo en mi vida antes y que yo lo guardé en mi corazón y yo puedo decir, mira, yo esto guardé en mi corazón, esto hizo el Señor hace tanto tiempo atrás. Por ejemplo, ¿alguien de Zoom o de acá mismo? Tiene mucho que ver quizás con el testimonio, ¿verdad? Muchas veces también tiene que ver con eso. A veces no tiene que ver con eso, pero también es interesante saberlo, saber que el Señor puede hablarnos de distintas formas y nosotros podemos guardar esas cosas en nuestro corazón. ¿Nadie? ¿Sí? Pati González. No, yo me acuerdo que hace unos años atrás, cuando estaba preparando mi examen de título, estaba muy nerviosa y ya llegó un momento que incluso fue una etapa que se me olvidaba comer, a ese punto, así mal. Y un día me despierto y el Señor me dice, Tea. Y yo, Tea. Y yo no sabía para dónde más que estudiar. Y yo le creí al Señor una semana antes y me puse a estudiar solo TEA, del trastorno del espectro autista. Y cuando me dan el caso clínico, era justamente TEA. Y fue tan lindo porque el Señor me habló y como también yo justo este tiempo he pensado cómo Dios me ha llevado, no solamente en el examen de título, sino que
a especializarme en eso y que yo he encontrado que en verdad es un llamado que Dios ha hecho a mi vida. Y ha sido súper lindo estar agradecida de Dios de cómo Dios me rescató estudiando, iba a ser doctora de animales, pero Dios me llevó a otra cosa, que era ser terapeuta para niños. Así que no, le agradezco al Señor mucho eso, de sus propósitos, de estar en sus caminos. Buena. Gracias, Pati. Yo me acuerdo cuando fui a la Patagonia hace un tiempo y me quedó siempre, yo lo guardé en mi corazón porque siempre me quedó en mi mente. Yo me fui para allá solo a mochilear y era pleno invierno, entonces nevaba de una forma, viento blanco y todo, y me acuerdo que en un tramo que era complicadísimo caminar, pues no sabía nada, no pasaba mucho vehículo, y de repente pasó un vehículo que me llevó, y el tipo era cristiano, era evangélico, y tenía un ministerio de jóvenes allá en Coyhaique, me acuerdo, bueno, de Coyhaique a Balmaceda, o algo así. Y yo me acuerdo que vi cómo el Señor cuidadosamente puso a esa persona en el camino y me llevó a donde yo tenía que ir. Y cuando yo llegué también en ese mismo viaje, fueron como 3 veces que el Señor puso personas diferentes y todas eran cristianas. En Cerro Castillo me acuerdo también. Llegué a una parte donde me tenía que quedar y las personas que estaban ahí, los dueños era una cabaña, creo. Los dos eran ya adultos mayores y los dos eran evangélicos, eran cristianos. Y me acuerdo que esa noche lo fue a visitar el pastor. El pastor fue a conversar con él y yo estaba solo. Porque yo no salí, estaba cansado, estaba descansando y estaba ahí en el sillón. Y cuando el pastor llega, me dice, te conozco a ti, o tenía algo familiar. Yo, sin contarle a las personas, nada. Y era porque éramos cristianos. Era porque éramos cristianos. Y todas esas cosas yo las fui guardando en mi corazón. Y yo siempre las recuerdo, porque al final Dios cuida de nosotros y pone personas en el camino, no solamente para que les compartamos de Cristo, sino que también pone hermanos en la fe para cuidarnos. No solamente ángeles, que es cierto, muchas veces dice la Biblia que hospedamos sin darnos cuenta, pero sino que también pone hermanos en la fe para cuidarnos. Y esas cosas yo las guardé en mi corazón, porque no fue coincidencia, claramente. Eso. ¿Alguien más o terminamos? Yo quiero compartir. Es que justo me acordé de esto antes que Perdón, ¿alguien está hablando? No, Dani González, dale nomás. Es que no te veo con el sí, brillo en la pantalla, pero te escucho. ya. Es que justo me acordé de esto antes que hablara la Pati González y de hecho se parece un poco. Yo me acuerdo que, bueno, en mi caso yo me demoré mucho en dar el examen de grado. Cuando yo lo fui a dar, ya no había posibilidad porque habían pasado varios años. Yo hablé con el director de carrera y me dijo que era muy complejo, que lo único que podía hacer, y si es que me podía resultar en una de esas, era una carta al decano. Y ya, la mandé y yo me acuerdo que estaba bien angustiada porque había sido mi responsabilidad el atraso. Y el Señor me da una palabra que no hay nada imposible para Dios. Y yo me aferré tanto a esa palabra, y después me llega el correo que me habían aceptado la solicitud, y yo vi tanto la mano de Dios en ese proceso, porque incluso una noche yo ya a esas alturas no tenía un profesor tutor, entonces tenía que hacerlo todo por mí, habían pasado varios años. Y yo me acuerdo que una noche orándole al Señor, el Espíritu Santo me muestra la imagen de cómo tenía que ir incluso puesto el trabajo que yo estaba realizando, incluso en la pared, tal cual, la exposición. Y traté yo en las mías de hacer unas modificaciones, en eso me pasé a cortar con un cortacartón y no pude hacer la modificación finalmente que yo quería hacer y finalmente quedó tal como el Espíritu Santo me lo había mostrado. Así que yo le doy gracias al Señor porque Él tiene cuidado de su hijo y además la secretaria de carrera que había en ese entonces, yo la conocí en ese periodo que era nueva y ella también era cristiana. Y ella me ayudó mucho, mucho, mucho en todo lo que yo necesitaba. Incluso ese mismo día ella me estaba esperando para ayudarme a montar el trabajo. Y yo le doy gracias al Señor por esos detalles tan de su mano y de su corazón con sus hijos. Así que eso les quería comentar y compartir. Gracias, Dani. Esa era la palabra, los detalles que Dios tiene con nosotros, ¿cierto? Se guardan en el corazón. Bien, terminemos. Oremos para finalizar. Dani Vidal. ¿Alguien quiere decir algo? Dani Vidal, ¿Qué? perdona. Solo para pedirte perdón públicamente por ser tan dura contigo. No entendí que era una talla lo de la reunión privilegiada. Te pido perdón públicamente. Tranquila. Y le pido perdón también a la gente allá del salón.
pero es que verdad es desagradable no escucharlos, ¿sí? Es muy triste. Y aunque quisiéramos estar allá, muchas veces no podemos. Está bien, Carla, tranquila. Te perdono. Ajá, ¿está buena la talla? Está buena la talla, dice la Nelly. Ah, la Pati Díaz dice, está buena la talla. Ah, la Pati Youfull. No, la Pati González. Ya, ya. ¿Nadie más quiere decir nada por Zoom? Juan Cavieres. Quería tirar una talla, pero no. Sí, no, lo que pasa es que hoy se escucha, mira, resulta que justo estaba leyendo Éxodo 16 y 17 cuando los israelitas insolentes se quejaban contra Dios, con el mismo Dios que los sacó de Egipto. Y resulta que Él les dio maná, descendió pan del cielo, les dio maná, les dio tanto que les decían no guarden para mañana porque se va a pudrir y todos quedaban saciados. O sea, el que quería sacar más, sacaba más y aún así se llenaba. Y resulta que después otra vez pusieron a Dios en el banquillo casi y les dijo, trae a los jueces, yo estaré delante, y ahí había delante una roca y era como que estaban acusando a Dios y ahí Moisés golpeó la roca y salió agua, que nos recuerda lo más parecido a Jesús. Pero a lo que quiero llegar yo es que me recordó que a mí lo que atesoré en el corazón era que yo justo me estaba quejando minutos antes de venir a la reunión. De hecho, hablé con el Dani y le dije, yo soy súper quejón, Dani. Y estábamos hablando de otro tema y sucede que me recordó, pero Señor, y ahí él entre cosas de atesorar, me empezó a poner en la mente tantas cosas que hizo por mí. Y ahora, por ejemplo, la Patti y la Dani comparten su tema, y yo me acuerdo que a mí también me tocó titularme. De hecho, yo antes de hablar con el profesor y mandarle un correo de rodillas, le dije que me recepcionen el correo, y algo que nunca un profesor lo hubiese hecho, lo hizo. Ya está bien, te doy una oportunidad, hablemos el lunes, no sé exactamente lo que me dijo. Entonces, lo que atesoro es que eso, que me pasó hoy día, que frente a tanta queja, el Señor me recordó tantas cosas que ha hecho por mí, y eso quería compartir. Gracias. Gracias, Juan. Bien. Oremos para finalizar, porque si no nos vamos a quedar aquí toda la noche. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios, porque, Señor, tú eres un Dios fiel que habla, que sigue hablando hoy en día. Gracias, Señor, porque tu palabra es real, tú eres real. Señor, gracias porque tú nos hablaste hoy. Señor, gracias porque tenemos cosas en nuestro corazón atesoradas, Señor, de tus detalles hacia nosotros. Señor, yo te oro especialmente para que tú pongas en nuestra mente, nos recuerdes, Señor, aquellas cosas que tú has hecho en nuestro pasado por nosotros, Dios, que tú has tenido esos detalles con nosotros, Señor, y que podamos recordarlos, Señor, atesorarlas en nuestro corazón, Señor, para esos momentos en que quizás estamos cabizbajos, Señor, y necesitamos recordar, Señor, de aquellas cosas que tú hiciste por nosotros, Dios. Recuérdanos, Señor, por favor. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú moriste por nosotros, Señor, porque tú nos conoces, porque tú fuiste niño, fuiste joven, creciste en este mundo. Señor, fuiste sabio, más sabio que cualquiera en este mundo a lo largo de la historia, Señor. Tú eres el Señor Jesús. Gracias, Dios, porque te podemos conocer, porque podemos saber de ti, porque podemos ir a la Escritura, Señor. No es filosofía hueca, Señor, es tu palabra, es real, es histórico. Gracias, Dios, porque, Señor, con esto no podemos caer, Señor, en que alguien venga y nos diga que tú fuiste a la India, que tú hiciste magia y aprendiste miles de cosas en los años perdidos de Jesús, Señor, porque no es así. Gracias, Dios, porque tu palabra es clara, Señor, y no es blanco, medio colorido, Señor, es blanco, es negro, pero es claro. Señor, tú dices algo y es certero, es real. Gracias, Señor, por eso. Bendito eres, Señor, bendecimos tu nombre, Señor, y te oramos especialmente por nuestro ministerio.
Señor, para que entre nosotros, Señor, tengamos el favor de ti, Señor, y de los hombres, de las personas. Señor, que este ministerio crezca socialmente, como aprendimos, Señor. Por favor, que crezca, que crezcamos entre nosotros. Dios, por favor, que nuestros lazos se crezcan, Señor, se fortalezcan entre nosotros, entre nuestro ministerio, Señor. Y que cuando decimos que somos familia, realmente seamos familia, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí, ayuda a cada uno de mis consiervos, Señor, de mis hermanos en la fe, Señor, ayúdanos a nosotros, porque realmente cuesta muchas veces. Muchas veces no queremos venir, no tenemos ganas, Señor, por favor, perdónanos también por eso. Perdónanos, Dios, gracias, porque tú eres un Dios perdonador, un Dios que levanta y que vuelve a apasionar el corazón. Gracias, Señor, por tus misericordias que se renuevan cada día. Bendecimos tu nombre, quedamos en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Súper, gracias, Dani. Bien interesante el tema. Tema énfaca, sí. Un poquito largo. Un poquito nomás, pero bueno. En vista del tiempo, chiquillos, los anuncios, tenemos la vigilia el viernes. ¿Cuántos vienen el viernes? Muy bien, bien, la gran mayoría. Bueno, los que tenemos auto, yo creo que ahí tenemos que organizarnos para acercar a los que viven cerca de nosotros, ¿cierto? Hay que organizarse. Pero qué bueno que participen. Y creo que lo último, y no podemos dejar de no saludar a la Tere, que tuvo de cumpleaños el lunes 4, y no le cantábamos la semana pasada. Cantémosle, po. Cantémosle. Y la Jo también, ya las cumpleañeras, adelante. Sí, po, para no estar sola. Con la Mildred. El Señor les bendiga y les guarde. Su rostro sobre ti. Que el Señor les bendiga. Señor las bendiga, chiquillas. Y a todos, nos vemos el próximo miércoles, si el Señor los permite. Eso, que el Señor les bendiga. Nos vemos. Chao, los que están de la casa. Chao, Maquita. Chao, Jesse. La Valeceriche. A la Marcia. A la Carly. Chao, Carlita. A la Vale. Chao, Vale. Dios te bendiga. Señor te guarde.